Entonces estamos en vivo Sí. en este ciclo de entrevistas que se llaman Simples Felices Mortales. Solo un poquito de contexto para compartirles de por qué estamos haciendo esta entrevista con Alba. Yo soy Male Truco, soy psicóloga y hace 8 años me dedico a procesos de reorientación profesional con adultos, o sea, personas que inician un camino en su trayectoria profesional y en el medio se dan cuenta que quizás no les termina de convencer o no les termina de gustar o buscan un cambio. A veces es una reconfirmación de su propia carrera y hay veces que no, que es ir hacia otro lugar. Y en esos intercambios y en esas consultas que he tenido, hay algo que se repite mucho de esto de, ¿es posible vivir de lo que a uno le gusta? Y en eso, en este mundo en el que vivimos, vivir significa poder pagar la renta, llenar la Exacto. heladera, comer la vida que uno quiere. Entonces, dije, me voy a buscar a todas las personas comunes y corrientes que estén en el mundo, que vivan de su trabajo, o sea, que sean felices con lo que hacen, y entender qué significa ser feliz en su trabajo y conocer su historia y su trayectoria y cómo pudieron hacerlo, que nos pasen la receta. Y así es como llegué a Alba a conocerla. Así que, Alba, antes que nada, gracias por este espacio, por la oportunidad, y te voy a pedir, bueno, que te presentes y nos compartas quién sos y a qué te dedicas. Bueno, gracias a ti por invitarme. Soy Alba. Esto de ponernos etiquetas, sobre todo una persona como yo, como ya me iréis conociendo un poco, con muchos intereses y muy curiosa, es difícil, pero yo he llegado un poco a definirme como contadora de historias. Porque, por un lado, soy escritora y de ahí también pues, cuento historias de ficción, pero también trabajo mucho con mis clientes el storytelling, el contar historias, su propia historia, porque yo me dedico a la comunicación estratégica. Entonces, cualquier persona, sobre todo en los casos que tú comentas, ¿no? Quieren vivir de lo que les gusta, dejan algo que, pues normalmente un trabajo de oficina o algo por cuenta ajena, y de repente se ven que tienen muchas ideas en la cabeza, pero no saben aterrizarlas. Pues ahí un poco yo les ayudo a contar esa historia para después ya sea o vender o crear una comunidad o el objetivo que tenga. O sea, que en ese sentido sería pasar de una relación de dependencia a emprender. Totalmente, totalmente. Yo he trabajado desde que estaba estudiando en la universidad, empecé con las famosas prácticas y desde entonces siempre he trabajado por cuenta ajena hasta hace un año, o sea que sí, relativamente nueva en esto del emprendimiento, pero como bien dicen por ahí, el emprendimiento no significa que vivas de tu emprendimiento. Emprender al final es llevar a cabo una actividad por ti mismo diferente, a veces se vive, otras veces no. Entonces, si nos quedamos con esa definición, yo soy emprendedora desde hace mucho tiempo, pero viviendo solamente de mi emprendimiento, pues hace un añito. Ay, hermoso para celebrar ese primer año. Sí, 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 estamos ahí ya de aniversario. Me encanta. Y, Ala, ¿querés contarnos un poquito cómo llegaste a esta instancia? O sea, ¿qué estudiaste? Si estudiaste algo, ¿no? ¿Cómo fue tu formación? ¿Qué experiencia fuiste teniendo en el mercado laboral? Sí, a ver, yo siempre he estado relacionada con el mundo de la comunicación desde pequeñita, desde que a mí me enseñaron a escribir, yo escribo y soy también muy apasionada de la lectura, y así que no sorprendió a nadie en mi casa cuando estudié periodismo. Y después de periodismo estudié, porque soy, como yo digo, muy adicta a la formación, entonces de ahí pasé a publicidad y relaciones públicas y me he seguido formando y me sigo formando. Pero bueno, los estudios, digamos, formales de universidad es periodismo y publicidad y relaciones públicas. Y cuando terminé la carrera, pues siempre mi trabajo está relacionado, primero fue medios de comunicación, prensa, televisión y radio. Después me pasé al mundo de la comunicación corporativa, trabajando para una organización del gobierno, hasta que llegó ese punto de, con 20 y pocos años, tenía toda mi vida ya hecha. Prácticamente, no sé allí, pero en España existe la figura del funcionario, que es tú apruebas unos exámenes y tienes el mismo trabajo ya para toda la vida asegurado. Entonces, claro, esa mentalidad no es la mía. Yo no era funcionaria, pero casi, porque trabajaba para el gobierno y tenía, si hubiese querido, el mismo trabajo. Claro, yo empecé a agobiarme, digo,
yo soy muy joven, vivo además en un sitio muy pequeño y el mundo es muy grande. Así que me lancé la manta a la cabeza y me vine a Londres. Dejé todo, dejé el trabajo, y me vine con mi pareja a Londres y de eso ya hace 11 años. Y toda una aventura, porque claro, venirte a otro país, empezar de cero en otro idioma, cuando te dedicas a la comunicación como yo, es difícil, porque aunque tu nivel de inglés sea bueno, que tampoco era mi caso, tienes que competir con los nativos. Entonces nunca vas a hablar como ellos. Yo en 11 años nunca he perdido, por ejemplo, mi acento español. Es difícil. Entonces fue como un paso atrás. Tuve que dejar el mundo de la comunicación y me metí en el mundo de la educación, porque yo también tenía el máster para poder ser profesora y estuve 3 años trabajando de profesora de español. Un mundo que me apasionaba, pero yo siempre tenía en mi cabeza de, Alba, tienes que volver de alguna forma a la comunicación porque es lo tuyo, yo lo echaba mucho de menos, hasta que cuando ya mi nivel de inglés mejoró, pues metí cabeza otra vez, pero esta vez en el mundo de las agencias. He pasado por varias agencias hasta que llegué a una internacional, Dentsu, que tiene oficinas en todas partes del mundo, y ahí estuve 7 años. Y en esos 7 años, además, trabajando, pues eso, clientes internacionales, el mundo de las redes sociales, y hubo un momento que yo me iba quemando y me iba quemando hasta que dije, no puedo más. Y ahí fue cuando me lancé. ¿Qué pasa? Que esto es un resumen. Y hubo un momento que haces clic, que es cuando dices, tengo que romper. Pero antes de eso hay mucha incertidumbre, hay mucho, ¿vale? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque si dejas el trabajo, ¿cómo vas a pagar la factura? Hay un tiempo ahí en el que empiezas a emprender, pero no dejas el trabajo para ver cómo funciona. Por eso yo digo un año, pero es un año del 100% a mi emprendimiento. Pero antes de eso, pues probé muchas cosas, no me atreví a dejar el trabajo, ese miedo que tenemos todos, es normal. Totalmente. Ahí quería hacer como un doble clic primero en esta historia de antes, o en el momento que te fuiste a Londres, cuando eso, tenías como todo resuelto, ya sabías de que ibas a trabajar toda tu vida, no había mucho ahí que dudar o definir. ¿Y te acordás qué fue lo que te hizo decir como, no, no, esto no puedo seguir por acá porque no soy yo, ¿no? Como no es que este camino esté mal, es que no tiene que ver conmigo. Exacto. En mi casa el trabajo me gustaba, no es que no me gustara, pero era todo, como te decía, con 20 y tantos años, toda la vida resuelta, iba a hacer lo mismo toda mi vida, viviendo en el mismo sitio donde nací. Y creo que en este caso a mí me ayuda mucho mi pareja, porque él tiene una mentalidad como yo de conocer mundo, de vivir de manera más libre y al empezar esa relación, al cabo de, no sé, al año o así, o un poquito más, decidimos que ni él estaba bien, ni yo estaba bien, y digo, bueno, pues para no estar bien ninguno de los dos, pues vamos a probar, porque cambia mucho la situación si, por ejemplo, él o yo, uno de los dos, hubiese estado a gusto, o en su trabajo, o en donde vivíamos, pero como no era el caso, pues era más fácil que entre los dos nos empujáramos el uno al otro. Arriesgarse juntos. Sí. Y había algo en esto que vos contabas de como que estaba todo bien, pero que no estaba alineado a quien vos eras o como a tus valores, ¿no? Como esto de, vos ya sabés que a vos te gustan muchas cosas. Bueno, y este era un trabajo para siempre igual, ¿no? Como había cierta disonancia entre la vida o el estilo de vida que vos querés llevar y que tiene que ver con quién sos y la propuesta de ese trabajo en concreto, ¿no? Como que algo ahí no macheaba. Exacto, porque además este último, el que ya dejé para irme a Londres, era un trabajo, sí, de comunicación, pero muy corporativo. Dentro del gobierno, todo muy, muy cerrado. Y claro, yo soy una persona muy creativa y dentro de la comunicación hay tantas ramas, hay tantas formas de hacer las cosas, que yo todavía ahí desconocía mucho todo el tema del emprendimiento y esto, cómo vas a vivir y ser tú tu propia jefa. Todavía yo eso no estaba en mi cabeza. En mi cabeza entonces lo que quería era un cambio. Quería conocer mundo, quería nuevas experiencias y ese primer cambio fue más de vida en general que laboral.
Ya cuando dejé, Mudaste sí, a otro país, otro idioma, otra moneda, todo distinto. 100%. Yo soy bastante radical cuando tomo decisiones, entonces es un poco como el todo o nada, que yo sé que a veces en el gris también se vive bien, pero yo a veces soy un poco radical. Pero también a veces hay que tomar así las decisiones, porque si no siempre te quedas viviendo en el miedo y en la incertidumbre y no avanzas. Total, total. Y bueno, y después llegaste a Londres, te instalaste ahí.